día a todos, espero que tengan un excelente día viernes. Como comentaba David, vamos a comenzar, ¿cierto? Básicamente un repaso de cómo funciona el software de selección para poder, ¿cierto? Ver el equipamiento que podemos considerar para las distintas ventilaciones o sistemas de ventilación que podemos tener en un edificio residencial. Y ahí sí, vamos a ver de manera bien rápida algunas imágenes de las etapas en las cuales podemos considerar para la selección de los ventiladores a través del software de selección QuickFan, ¿cierto? Del fabricante Sudeka. Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos el software, tenemos, ¿cierto? Eh, esta imagen donde es la primera imagen que nos arroja al momento de abrir el software, donde podemos acceder, ¿cierto?, al catálogo completo de productos, donde podemos ver cómo se van separando las familias de productos que tiene vigente el fabricante Sudeka. Y en las pestañas que aparecen en el costado izquierdo, podemos ver algunas de las menús, por decirlo de alguna forma, que podemos utilizar en este software, como es el menú de el catálogo, la selección, ¿cierto? Menú selección de equipo. Tenemos un tercer menú que es para comparar curvas de selección con un mismo punto de diseño de caudal y presión con distinto equipamiento que a lo mejor nos gustaría ver cuál se acomoda mejor a nuestra necesidad. También tenemos el menú de proyecto, que es donde nosotros vamos, es una especie de nube, por decirlo de alguna forma, que está en una carpeta que está direccionada en la carpeta Mis documentos, donde vamos a ir guardando nuestras selecciones, nuestros proyectos, ¿cierto?, que vayamos haciendo. Y finalmente está el menú de herramientas, que es un menú donde podemos, ¿cierto?, destacar, ¿cierto?, algunas aplicaciones eh, donde vamos quizás ver al final de la presentación cómo poder hacer un cálculo rápido, ¿cierto?, de lo que es el caudal de aire que tenemos que suministrar para la escalera de emergencia, por ejemplo, en cierto tipo de edificio, ¿ya? Y bueno, aquí está lo que les venía mencionando, ¿cierto?, donde podemos hacer un resumen, ¿cierto?, de los distintos menús que tiene el software de selección. En el caso de la selección de equipamiento tenemos dos secciones, ¿cierto?, donde vamos a ir viendo el tipo de ventilador que a lo mejor nosotros queremos diseñar, proponer en el diseño del edificio, por categoría, donde vamos a tener principalmente ventiladores centrífugos, ventiladores helicoidales, ventiladores de techo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que son las categorías que tenemos en el catálogo de productos que mencionamos al inicio de la presentación. Luego tenemos las series. Por cada categoría vamos a tener una serie de ventilador. En el caso de la categoría centrífugo, tenemos distintas series de ventiladores. Tenemos ventiladores centrífugos de acople directo, la serie se llama CJBD. Tenemos ventiladores centrífugos a transmisión en cabina, que es nuestra serie CJBX. Tenemos, por ejemplo, un ventilador centrífugo para aplicaciones corrosivas, que es un ventilador simple aspiración de acople directo y completamente de plástico, ¿cierto?, que sería la serie CPB, por ejemplo. Ya ahí tenemos varias eh, categorías, tenemos varias series y características que a lo mejor también lo pudiésemos considerar dentro de nuestro criterio de selección, como por ejemplo si es un ventilador centrífugo, si es de acople directo, con transmisión, qué tipo de motor queremos, si es de acople directo o transmisión, si queremos con caja o sin caja, si queremos con un motor 220 volt o un motor de 380 volt, si queremos a lo mejor que, si es un ventilador centrífugo de acople directo, que tenga una velocidad de giro en dos polos, un motor de dos polos, de cuatro polos, de seis polos, etcétera. Hay también bastantes características que podemos añadir, ¿cierto?, a nuestra selección. Principalmente yo utilizo categoría, tipo de ventilador, centrífugo, helicoidal, tejado, etcétera, ¿cierto? Me voy luego a la serie que deseo seleccionar. En este caso, si quiero un ventilador a transmisión, digito el nombre de la serie, por ejemplo, la transmisión sería un CJBX, por ejemplo, en caja, y luego me voy a la siguiente sección que son los parámetros de selección. El parámetro de selección, donde voy a ingresar caudal, presión, ¿cierto? Los parámetros principales de selección, ¿cierto?, de un ventilador, y luego de eso le voy a dar al botón de abajito que dice buscar en el catálogo y me va a arrojar, ¿cierto?, un listado de selección, por ejemplo, en este caso 10.000/25, un ventilador de transmisión en cabina de la serie CJBX. Aquí abajito pueden ver, por ejemplo, que dice número máximo de resultados. ¿Ya? En el caso de los ventiladores de transmisión, el software siempre me va a dar dos secciones, los modelos estándar
¿ya? Y los modelos personalizados. Yo, por criterio, ¿cierto?, personal, considero que cuando nosotros pedimos o diseñamos o consideramos, mejor dicho, un ventilador centrífugo con transmisión en cabina, por ejemplo, para una extracción de baño, para una extracción a lo mejor de una cocina fría, ¿cierto?, que es en la mayoría de los casos posibles dentro de un edificio habitacional o residencial, eh, tenemos, ¿cierto?, el objetivo de poder lograr nuestro punto de trabajo igual a nuestro punto de diseño. Ese es por lo menos el criterio, ¿cierto?, cuando uno utiliza este tipo de equipo, ¿ya? De esa manera me aseguro que el caudal de diseño, ¿cierto?, y la presión de diseño lo puedo lograr, ¿cierto?, gracias a esta transmisión, que es un juego entre los diámetros de la polea del ventilador y los diámetros de la polea del motor del ventilador asociados, ¿cierto?, o unidos con una correa de transmisión. Y de esa manera logro generar, ¿cierto?, la velocidad de giro que necesito para mover, ¿cierto?, ese caudal y esa presión de diseño. Entonces eso es una de las características o de los atributos, ventajas, por decirlo de alguna forma, que logramos, ¿cierto?, con el ventilador de transmisión, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes pueden discriminar dentro de las abanico de posibilidades que nos da el software, caudal y presión, ¿cierto?, acá hacia el costado derecho, y también podemos tener un segundo parámetro o un tercer parámetro, mejor dicho, de selección, como es la velocidad de salida del aire del ventilador, ¿ya? Eh, Habitualmente cuando tenemos un edificio residencial, generalmente la idea, ¿cierto? O el objetivo es poder mantener una velocidad que no se escape mucho, por ejemplo, de la velocidad del aire que vamos a tener en el ducto matriz, ¿ya? Por lo tanto, podríamos hablar entre un rango entre 6 a 8 metros segundo, por ejemplo, ¿ya? Como tercer parámetro de selección. Luego vamos a ver, ¿cierto?, la curva al hacer doble clic, ¿cierto?, en la selección que estamos marcando, por ejemplo, SJX 2020, con un motor de 2 HP, nos aparece esta pestañita, ¿cierto?, donde tenemos la ficha técnica, por decirlo de alguna forma, de el ventilador que nosotros seleccionamos. Podemos ver, ¿cierto?, la curva de trabajo, como es un ventilador a transmisión, me aparece una área, ¿cierto?, en color celeste, que es el área de trabajo que tiene el ventilador de diámetro 2020, ¿cierto? Y dependiendo de la potencia que yo le vaya acoplando al motor, puedo ir teniendo distintos puntos dentro de esta área de trabajo, que es una de las características de los ventiladores que tienen transmisión. Ya al costado derecho tengo los parámetros de servicio o de trabajo. En este caso, si se fijan, al costado izquierdo tenemos características de diseño, que son lo que ingresamos, que son los datos del proyecto, y al costado derecho tenemos los datos de servicio de trabajo del ventilador y podemos ver, ¿cierto?, que caudal y presión en ambos dos, ¿cierto?, se cumple, y esa es una de las ventajas, ¿cierto?, de los ventiladores a transmisión. Podemos también verificar la velocidad de giro del ventilador, ¿cierto?, de 545 RPM. Podemos también tener la presión dinámica y la presión total. Como datos, ¿cierto?, en general, nosotros vamos a seleccionar siempre con presión estática, ya que la presión dinámica es propia de cada fabricante, ¿ya? Por lo tanto, como dato anexo, es importante que siempre cuando seleccionemos con presión estática, ¿ya? Y abajito tenemos datos de potencia o del consumo del motor. En este caso, la potencia que nos recomienda el fabricante es de 1,5, por lo tanto, está como evidenciando ese 1,5 con el motor de 2 HP que está indicado aquí en el código del equipo, ¿ya? Luego, en la parte más abajito que no se alcanza a apreciar en esta lámina, ¿cierto? Tenemos los datos de ruido, ¿ya? Se informan también el ábaco, por decirlo de alguna forma, estas barras verticales de color gris, que vienen siendo las eh, potencias, dependiendo de la frecuencia del sonido, y estas barras de color naranjo, que vienen siendo las barras de presión del sonido, ¿cierto? Que produce, ¿cierto?, la máquina. Ya acá al lado tenemos el resumen con los valores y los valores totales. Ya este respecto es importante, ¿cierto? Porque siempre a lo mejor nos preguntamos, ¿qué normativa, qué referente, por ejemplo, al nivel de ruido? En general, aquí en Chile tenemos lo que menciona el Decreto Supremo número 38, y ese Decreto Supremo, por ejemplo, para edificios en zona de residencia, ¿cierto? Y tenemos un edificio habitacional, lógicamente, nos pide que el nivel de ruido no sea superior a 55 decibeles de presión sonora. Pero ese
el decreto supremo no nos indica o no nos pide un nivel de ruido en particular. Me refiero a la distancia, porque cuando hablamos de ruido y hablamos de que a lo mejor puede venir un ente a fiscalizar el nivel de ruido que pueden tener nuestros equipos, estamos hablando de que se va a medir el parámetro de presión sonora, que es el parámetro naranjo. ¿Por qué razón? Porque es el parámetro que, cierto, que evidencia y es el que mide, cierto, el instrumento de nivel de ruido para evidenciar si un equipo es más ruidoso que otro. El parámetro en gris, que es de potencia sonora, viene siendo, cierto, el nivel de energía que libera, cierto, el equipo en cuanto al sonido, cierto. Y lógicamente no es un parámetro que lo podamos medir con un instrumento de medición de nivel de ruido. En cambio sí el parámetro naranjo, que es el de presión sonora. Entonces, cuando vemos lo que dice el decreto supremo 38, ¿cierto? De tener un nivel de presión sonora de 55 decibeles, eso básicamente es donde, por, por ejemplo, tengo un edificio al lado, ¿cierto? Que está molesto, ¿cierto? Con los niveles de ruido. En este caso, la entidad que fiscaliza que se cumpla ese decreto va y hace la medición donde está surgiendo ese reclamo, en este caso en el edificio de al lado, ¿cierto? Que a lo mejor puede ser un edificio de 20 pisos y el vecino del piso 15 tiene justo al frente la cubierta del piso del edificio al lado. Entonces, eh, hace la medición en ese punto y si lógicamente hay más de 55 decibeles de presión sonora en ese punto, eh, puede ¿cierto? Generarse una especie de infringimiento de la ley, ¿cierto? O del decreto que está indicando 55 decibeles de presión sonora como parámetro de ruido máximo en ese punto donde se está haciendo la medición. Estamos hablando del piso 15 del edificio al lado. Lógicamente que entre edificio y edificio van a haber por lo menos mínimo distancia de unos 3-4 metros, ¿ya? Se les voy a compartir ahora una tabla, por ejemplo, para que puedan ver. Vamos a parar acá y vamos a compartir un Excel, ¿cierto? Que nos muestra, por ejemplo, en el caso de ventiladores de tejado de 4 y 6 polos, ¿ya? La potencia sonora, que es este parámetro de energía que libera el sonido del equipo, y los de presión y sonora tasados a 3 y a 1,5 metros. Por ejemplo, si nos ponemos en el caso que la medición del vecino está haciendo a 3 metros del edificio, quizás estos parámetros, Héctor, ¿cierto? No Héctor, ¿Sí? disculpa que ¿Sí? interrumpa, ¿Sí? no se está viendo la proyección, no se está proyectando. No, dame un No, segundo, tiene que vamos ser a doble clic. compartirlo ahí, acá. ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí, ahora sí. Ya, Sí, ahora sí ya, perfecto. se ve la tabla en Excel, una tabla Excel que En, está equivalencia. sí, Vale. en este listado de equipos de ventiladores tipo tejado, tenemos, ¿cierto? Asociado un nivel de potencia sonora que es informado por el fabricante. Y, y al lado tenemos presión sonora, que es el parámetro que logramos medir con instrumentos, ¿cierto? A 3 metros y a 1,5 metros de distancia. Si asumimos, por ejemplo, que nuestro vecino está a 3 metros de distancia de nuestro equipo más próximo, ¿cierto? El equipo sobrepasa el nivel de 55 decibeles a 3 metros. ¿Ya? Esa es una forma también de poder discriminar en cuanto al tipo de equipamiento que vamos a seleccionar, ¿cierto? Según los parámetros de ruido que vamos obteniendo en el software de selección, ¿cierto? Y en definitiva de esa forma poder asegurarnos que lo que estamos seleccionando lógicamente va a cumplir con la normativa y no vamos a tener quizás un problema futuro. Voy a parar esta y vamos a volver a la presentación. Acá, perfecto. Se ve ahí, ¿cierto? Sí, se Entonces, ve sin problema, Héctor. Continúa. como pueden ver aquí en la acústica, yo tengo la opción de poder cambiar la posición del sonido, la distancia a la cual yo voy a medir, ¿cierto? Este nivel de ruido y el número de planos donde voy a reflejar, ¿cierto? Donde se va a reflejar la onda sonora. En general, todos los proveedores informan sus niveles de ruido con, vamos a ver ahora el software, voy a parar acá y vamos a ver la ventana de el software de selección, está acá. Entonces, cuando ustedes abran el software de selección, aparece esta pestaña que habíamos visto, ¿cierto? Y nos vamos a ir a seleccionar el equipo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo, 20.000 metros cúbicos con 25 milímetros por volumen de agua y damos a buscar en el catálogo. Ah, pero me faltó seleccionar. Vamos a cancelar acá porque me va a buscar en el universo completo de equipo. Entonces, en categoría,
luego voy a seleccionar ventiladores centrífugos, luego acá en series voy a seleccionar, voy a escribir en la serie CJX, que es la caja con transmisión que queremos utilizar en nuestra selección, y le damos buscar, y tenemos, ¿cierto?, nuestra selección. Entonces, en esta selección vamos a ver el mismo modelo del ejemplo, que era el modelo, en este caso vamos a leer este, 2525. Le hicimos doble clic, ¿cierto?, para ver la ficha. Un poquito, ese por, seguramente mi computador está un poquito atorado con... Y mientras esperamos que abra, estamos abriendo la ficha y tenemos, ¿cierto?, nuestros datos de a la derecha de servicio o de trabajo. Logramos también tener los 20.000 con 25 milímetros con una de agua, ¿cierto?, de diseño como punto de servicio o de trabajo. En este caso tenemos 437 RPM, que es la velocidad de giro del ventilador. La potencia mecánica recomendada en este caso son 4 kilowatts. Y acá tenemos los parámetros de acústica. Entonces, en este caso, podemos pedir que la medición sea en la aspiración del equipo, en la descarga del equipo, ¿cierto? O en la irradiación, ya simulando, ¿cierto? Que estamos, ¿cierto?, en una distancia que podemos, como más global, por decirlo de alguna forma. En general, cuando tenemos, por ejemplo, extracciones de aire y el equipo está en la cubierta, generalmente vamos a pedir que el parámetro de ruido sea la aspiración, porque se entiende que en la aspiración del ventilador es el parámetro de ruido que vamos a tener más próximo, por ejemplo, a nuestro último habitante del edificio en el último piso, o también, como viene por defecto, ¿cierto?, en irradiación, ¿ya? Y la distancia podemos variarla, ¿cierto?, entre 1.5 o 3 metros, y si se dan cuenta, lo único que se va modificando son los gráficos en color naranjo, ¿ya? Y acá en plano reflectante generalmente vamos a darle campo libre, porque es el parámetro que nos permite poder compararnos también con los niveles de ruido que tienen equipos de otros fabricantes. La idea es que lógicamente ustedes pueden ver y comparar qué equipo se acomoda mejor a sus necesidades en cuanto al nivel de ruido, que es un parámetro que a lo mejor estamos dando un poquito más de tiempo, porque es algo que nos han preguntado, ¿cierto?, Eh, en el último tiempo. Entonces, aquí vemos que si variamos la distancia, bajo estas condiciones, tenemos, por ejemplo, 69 decibeles de presión sonora, y si lo modificamos, nos alejamos, ¿cierto?, en la medición, lógicamente que ese nivel de ruido va a disminuir y tenemos 63 decibeles de presión sonora. Este es un ejemplo, ¿ya? Y de esa forma podemos configurar nuestra ficha de selección. Acá tenemos pestañas donde tenemos una descripción general, podemos también descargar la ficha, podemos descargar el dibujo BIM de nuestro ventilador, y también podemos descargar nuestra declaración de conformidad, que es este certificado que emite el fabricante, que el equipo se fabricó según las normativas ISO, tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos aquí la pestaña de curvas de acústica y de trabajo, curva de trabajo, las características técnicas luego del equipo, ¿cierto? Caudal máximo, por ejemplo, la RPM del ventilador, la presión estática máxima, presión total máxima, según ese modelo que hemos seleccionado. Aquí tenemos los datos del motor, cómo tiene que ir la conexión eléctrica, en este caso la potencia del motor, el grado de protección del motor, eh, y luego tenemos las dimensiones del ventilador, ¿cierto? El dibujito con las debidas cotas, ¿cierto?, en milímetros, para poder ver el volumen del equipo que estamos seleccionando. Y accesorios en general, los que podemos considerar, pero en definitiva una pestaña que básicamente está de relleno aquí en el software de selección. Si queremos crear el reporte, podemos dar aquí la pestaña de crear informe, ¿cierto? Y podemos crear inmediatamente el archivo PDF de la selección que hicimos. Lógicamente que si tenemos un proyecto, hicimos varias selecciones, vamos a ir creando, ¿cierto?, un subproyecto, y en ese subproyecto, lo vamos a ver a continuación, podemos imprimir el reporte completo de todas las selecciones del proyecto que hicimos. Voy a parar para compartirles acá la pantalla. Acá. Entonces, este es el reporte que se genera, ¿cierto?
que es la ficha, con los mismos datos que vimos delante en el mismo software, la curva de trabajo, datos de diseño, datos de servicio, datos de ruido, los datos del motor, del ventilador, ¿cierto? Los datos del motor, del ventilador, la forma de conectarse el motor, ¿cierto? Y eléctricamente, y las dimensiones del ventilador. ¿Ya? Ese es el reporte que podemos obtener. Si queremos hacer una selección por proyecto, por ejemplo, nos vamos a devolver, ¿cierto? A este y vamos a cerrar acá. Vamos a ver la pestaña de selección y seleccionamos el equipo y le damos añadir a proyecto. ¿Ya? Y acá en añadir a proyecto, por ejemplo, vamos a crear una carpeta que nos va ahí. Echamos nuevo proyecto y le ponemos edificio número 1, por ejemplo. Le damos a aceptar. Y le damos continuar y acá agregamos la referencia, por ejemplo, BX01. Podemos agregar alguna observación que queramos indicar y la cantidad que estamos añadiendo a este proyecto. Le damos a añadir y el modelo se añadió. Podemos hacer una segunda selección, por ejemplo, de 10.000 con 15 milímetros columna de agua. Le damos a buscar nuevamente el catálogo y seleccionamos acá. Tenemos caudal, presión estática y vemos según la necesidad el ventilador que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar este, hacemos doble clic. Y nos va a salir la ficha de la misma forma que lo habíamos visto en la oportunidad anterior. ¿Ya? Y podemos ajustar nuestros parámetros de ruido, ¿cierto? Irradiación, ¿cierto? Distancia 3 metros, campo libre. Y podemos añadir a proyecto aquí mismo. Seleccionamos el edificio que habíamos visto y acá le vamos a poner PEX. No, para grabarla. Le damos a añadir a proyecto y nos dice eso porque ya añadió el proyecto. Luego volvemos al menú, a los menús que aparecen aquí al costado izquierdo y este menú que tiene 4 cuadritos pequeñitos, ¿cierto? Forman un cuadrado, ¿cierto? Pinchamos y nos van a aparecer listados de proyectos que nosotros tenemos. Ponemos edificio N1. Le damos buscar y nos va a aparecer este más abajo. Parece que eran muchos N1. Acá está. Le damos doble clic y nos va a mostrar, ¿cierto?, el edificio y podemos crear el informe con la selección. Nosotros hicimos 2, pero ustedes pueden agregarles que ustedes quieran y el reporte les va a aparecer de esta forma. Le damos crear informe, el botón naranjo. Ahí está el reporte, ¿cierto? Tenemos una tabla de resumen con los parámetros de selección, de diseño, de servicio, ¿cierto? Un índice y las fichas que nos emite el software de selección. Ahí parece que nos está viendo. Vamos a irnos acá. Sure. Entonces ahí el reporte que tenemos, ahí está la portada, ¿cierto? Ahí tenemos el resumen, ¿cierto? Con los datos de servicio, de diseño de cada ventilador. Tenemos un índice y luego las fichas de los ventiladores que nosotros vimos en la selección. Y lógicamente ese reporte queda guardado en la carpeta de los documentos que les mencionábamos y volviendo a la presentación, podemos ir guardando este reporte, lo vamos modificando según nosotros lo necesitemos. Eso que tiene que ver con la selección de ventiladores. Ahora pasamos a un mix de productos de baño, ¿cierto?
donde básicamente tenemos tres grandes categorías que podemos utilizar dentro de nuestros recintos de baño. Tenemos la versión básica, ¿cierto? Donde básicamente encendemos la luz, se enciende el extractor, apagamos la luz y el extractor se apaga. Tenemos también la opción de tener una versión temporizada con timer de apagado, donde prendemos la luz, se enciende el extractor, apagamos la luz y continúa, ¿cierto?, un periodo de tiempo que podamos regular entre 2 y 30 minutos. Habitualmente es la tiempo de regulación que tienen los extractores que hay disponibles en el mercado, ¿ya? Y también tenemos una tercera versión que es con humidistato regulable, que también tengo un rango de humedad en el cual yo puedo setear o configurar el extractor habitualmente entre 60 y 90% de humedad relativa del aire, ¿cierto?, dentro del baño. Y al igual que la versión temporizada, en la parte de la conexión eléctrica vamos a necesitar dos líneas o dos fases, una fase que viene desde el interruptor del baño, una fase que viene directa sin pasar por el interruptor del baño y un neutro, ¿cierto?, para poder conectar eléctricamente los extractores de baño, tanto en la versión temporizada como la versión con humidistato. En este caso mostramos nuestra serie Andes y las versiones que ya hemos mencionado y los tamaños de 100, 200 y 300 metros cúbicos nominales que tienen los respectivos diámetros de conexión de 100, 125 y 150 milímetros. ¿Ya? Entre comillas, podemos mencionar que estos extractores, antes de comercializarse, se hace una certificación para poder cumplir con lo que exige, ¿cierto?, la SEC, ¿cierto?, para poder comercializar este tipo de extractores. En este caso tenemos la versión silenciosa, que se llama Aspen, también disponible en la versión básica, 220 volt, 12 volt, la versión temporizada y también con sensor de humedad. Nivel de ruido de presión sonora, medida 3 metros, de 25 decibeles, ¿cierto?, de presión sonora. Que es un nivel de ruido que encontramos en otros fabricantes que hay en el mercado con ese mismo nivel de presión sonora, medido a campo libre. También somos súper francos en ese sentido, el resto del mercado también lo hace, presentan estos valores de presión sonora bajo esas condiciones que son como condiciones ideales, y medidas también a 3 metros. ¿Ya? En igualdad de condiciones nosotros presentamos estos valores. El de persiana automática, que es nuestro modelo Everest, también está disponible en su versión básica de 100, de 220 volt y de 12 volt, más, ¿cierto?, su versión temporizada y su versión con sensor de humedad. En los diámetros corresponden 100 milímetros de conexión, 125 y 150 milímetros de conexión. Presentamos aquí un modelo de diseño que tiene el mismo impulsor que el modelo Aspen, modelo silencioso, pero que tiene una placa frontal, lo que lógicamente incide en que el caudal se resiente entre un 10 y un 15%. ¿Ya? De tener un caudal nominal de 100, pasamos a tener un caudal nominal entre 85 y 90 metros cúbicos hora. ¿Ya? Y acá está el transformador de presentación, que es un transformador que lo tenemos disponible en dos versiones, la versión con timer de apagado y la versión con sensor de humedad, que también incluye temporizador de apagado. ¿Ya? En general, todas las versiones con sensor de humedad incluyen también un temporizador de apagado. ¿Ya? Y ahí aparece básicamente la conexión de este tipo de transformadores, que también vamos a necesitar una línea directa, ¿cierto?, una fase directa y una fase que venga desde el interruptor de la luz del el recinto baño. Y son cajas estéticamente en color blanco para poder ser instaladas de manera a la vista, ¿ya? Modo de funcionamiento del extractor con sensor de humedad, básicamente tenemos, ¿cierto?, el ventilador encendiendo la luz, o puede estar en funcionamiento porque el nivel de humedad excedió el nivel de humedad que nosotros le pedimos en la configuración al extractor, ¿ya? Si el nivel baja, entra en funcionamiento el timer de apagado, que lo podemos configurar entre 2 a 30 minutos, lo podemos configurar preferentemente a 2 minutos, es un tiempo suficiente. Si el nivel de humedad bajó del punto de set point que le dimos al extractor, entra en funcionamiento el temporizador, transcurridos estos 2 minutos, el extractor se apaga, ¿ya? Esa es la lógica de funcionamiento. Y presentamos también lo que es nuestra celosía natural de paso o aireador, como quieran llamarle, ¿cierto?, que se utiliza principalmente en edificios habitacionales, en los recintos secos, por ejemplo, living, comedor, dormitorio, para permitir un ingreso de aire, ¿cierto?, por estas zonas secas del departamento y
poder hacer un flujo de aire a través de las zonas húmedas, como puede ser baño, cocina, ¿cierto? Donde vamos a tener un extractor mecánico, ¿cierto? Generando un flujo de aire. Y eso es en relación a los equipamientos que podemos mencionarles, ¿cierto? Para lo que es la parte doméstica. Y en cuanto a sistema de presurización, básicamente mostrarles que en el software de selección tenemos una aplicación, la voy a parar acá. Vamos a compartir el software. Y me voy a ir a esta pestañita que aparece acá a la izquierda, que son unas herramientas. Pincho esa herramienta y nos vamos a sobrepresión en zona de escalera. Pinchamos acá y vamos a hacer una configuración rápida de un edificio. En este caso, según la norma, lo que más se asemeja y a lo que podemos encontrar en el mercado en cuanto al caudal de aire que logramos seleccionar. Esta es una forma más de las formas que ustedes a lo mejor ya tienen consideradas en su manera de trabajar. Solamente mostrarles una forma más de las que pueden tener disponibles. ¿Ya? En este caso vamos a seleccionar el sistema clase D, que habla de personas durmiendo, pero lógicamente tiene hay una letra chica que dice que son personas que pueden no estar familiarizadas con el edificio. ¿Ya? Pero en el clase D sí tenemos personas durmiendo dentro de los sistemas de la norma y eso lo podemos catalogar como un edificio residencial. Luego de esto vamos a seleccionar la cantidad de pisos, vamos a hacer por ejemplo el piso primero, que va a ser el piso salida, le vamos a poner piso 1, número de puertas de hoja simple que abran hacia la escalera, 0, números que hablan hacia afuera de la caja de escala, como es el primer piso, se entiende que va a ser de evacuación, por lo tanto la puerta va a abrir hacia afuera, ¿cierto?, de la escalera. Ahí le vamos a agregar un 1 y le vamos a agregar el total de superficie, que en este caso, total de superficie de puerta abierta, 1.6, ¿ya? Y en este caso vamos a agregar un segundo criterio, que va a ser el resto de los pisos, ¿cierto? Que en este caso le vamos a poner piso 2 y puertas de hoja que abren hacia el espacio presurizado, en este caso va a ser una, y le vamos a agregar la superficie que va a ser 1.6, ¿ya? Y este piso se va a replicar hacia arriba. Podemos ir creando, ¿cierto? Le ponemos acá en la opción copiar este piso y vamos pegando la cantidad de pisos que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a hacer 7 pisos, ¿ya? Y aquí vamos renombrando el piso 7, este va a ser el piso 6, el piso 5, el piso 4 y el piso 3, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, los caudales de 3 caudales que nos da a escoger la norma. El primero corresponde a todas las puertas cerradas para mantener una condición de 50 pascales. El segundo criterio corresponde a una puerta abierta, que va a ser la puerta abierta en el foco de incendio, donde está el incendio. Por ejemplo, si el incendio está en el piso 5, se considera puerta abierta en ese foco de incendio, más la puerta abierta del piso de escape, que en este caso sería el piso 1, ¿ya? Y una tercera condición intermedia, que dice que vamos a tener también 2 puertas abiertas, pero van a ser puertas abiertas en un piso distinto al piso donde se está el foco de incendio, ¿ya? Y se aplica una ecuación, que la vamos a ver en la presentación, se las voy a dejar puesta en la presentación, y nos da este caudal de selección mayor, ¿ya? Por lo tanto, nos vamos a ir con el caudal más desfavorable, que va a ser este caudal de acá, 18.255, para un edificio de 7 pisos. Si nosotros aumentamos esta cantidad de pisos ¿cómo se llama?, al doble, a 14 pisos, este caudal va a aumentar un poquito más, quizás no tanto, ¿ya? Le vamos a ir agregando aquí, por ejemplo, este piso lo vamos a copiar y lo vamos a ir pegando para hacer 14 pisos, para que vean, en este caso, el caudal aumentó un poquito más solamente, ¿ya? Estamos hablando de 19.000 metros cúbicos hora. En este caso es para el sistema clase D, ¿ya? Y de esa forma podemos tener, ¿cierto? En este caso vamos a irnos al piso 1, y en el piso 1 nos faltó ingresar el dato acá, que es la superficie de la puerta de salida, en este caso va a ser
1.6. Ya. Y de esta forma podemos ver que el caudal de aire, ¿cierto?, se incrementa 36.000 por 14 pisos, pero si yo, aquí está al seleccionado, ahí. Entonces, si yo elimino estos pisos, me voy a reducir a la mitad. Ahí. El caudal se disminuye levemente, ¿ya? En este caso, por la sencilla razón de que el piso 1 lo habíamos configurado puerta toda la vista, el área de la puerta que va a estar abierta, ¿cierto?, que va a ser 1,6 y que va a ser nuestra misma puerta de salida, y también vamos a tener esa misma superficie, ¿ya? Y de esa forma tenemos este cálculo. Y luego le damos a crear el informe y nos da el reporte. Ahí está el reporte. Voy a parar acá y vamos a compartir acá el reporte. Ahí está el reporte de la presurización de esa escala con el resumen de piso por piso y el resumen final de lo que nosotros hicimos. Ya es una forma más que podemos hacer, y de esa forma también podemos tener una aplicación mucho más amigable y más rápida cuando quizás tenemos una dificultad del tiempo para poder tener un cálculo rápido del caudal de aire. ¿Alguien que quiera plantear alguna pregunta? Héctor, mira, tengo una consulta a través del chat, tengo dos preguntas y después abrimos los micrófonos para que alguien quiera preguntar abiertamente. Vamos a responder primero las dos preguntas que están. Una respecto al primer tema que planteaste, la selección de ventiladores. Hay una consulta que dice del gráfico que mostraste, un gráfico de barras de decibeles, dice, en el gráfico de barras de los decibeles no debería usar solo 50 Hz, ¿por qué se usa un valor mayor? En el gráfico de... Los gráficos son las bandas sonoras que percibe, que se consideran las frecuencias del sonido. El oído humano percibe principalmente 8 bandas de frecuencia. ¿Ya? En el caso de los 50 Hz, que a lo mejor entiendo que están preguntando, eso es la frecuencia del motor del ventilador, ¿ya? Claro. Que en este caso son los 50 Hz, que es la frecuencia que vamos a poder trabajar con el motor. Esto es otra frecuencia, es frecuencia eléctrica, y esto estamos hablando de la frecuencia de las ondas sonoras, ¿cierto?, que se miden según su frecuencia. Y las que percibe el oído humano son 8, ¿ya? Y que tienen distintos valores de frecuencia. Hay una que tiene 125, otra que tiene 33, y hay otra que tiene 200, 400. Entonces, son frecuencias de las ondas sonoras que emite el equipo y que nuestro oído humano puede percibir, y que son las que mide los instrumentos de medición. Ok, otra pregunta con respecto al tema de tractores individuales para baño. Nos preguntan acá, ¿por qué no requiere tierra el extractor contemporizador? Buena pregunta. Podemos dejarla planteada, la podemos responder, ¿cierto?, más adelante. Te mentiría si te dijera alguna razón, pero en realidad, por defecto, todos los ventiladores que vienen que encontramos en el mercado vienen con la misma configuración, son todos equivalentes, ya, independiente de la marca. En este caso son con corriente alterna, ¿cierto?, para operar habitualmente a 220 volts, con la frecuencia 50 Hz, y requieren, ¿cierto?, una línea o una fase y un neutro. Ok, no tenemos más preguntas a través del chat. No sé si a alguien le interesa hacer una pregunta abierta. Pueden habilitar su micrófono, los micrófonos están habilitados para que los puedan abrir. Y si quieren preguntan, tienen alguna inquietud de la presentación de Héctor y hacer alguna pregunta abierta. Sí, Lo buenos invito. días. Buenos días, Patricio. Claro. Una consulta para, no sé, para ti o para Héctor. ¿El software trae cómo bajar el dibujo en CAD? Que a veces uno cuando está dibujando necesita dibujar el ventilador y tiene que dibujarlo. Esa es una pregunta. En algunas familias sí. De igual forma, les puedo compartir un enlace que tenemos en la página de Amo Concept, donde ahí tenemos un resumen, ¿cierto?, de lo que tenemos en CAD y lo que tenemos en BIM. Habitualmente la mayoría de los ventiladores vienen con su formato BIM por serie. Yo descargo una serie y al abrirlo en el software de dibujo me aparecen todos los tamaños de esa serie.
Pero claro, como todo ha ido migrando bien, el fabricante en este caso tiene casi todo en ese formato. Pero sí le puedo compartir algunas series, un Excel, por ejemplo, con lo que tenemos en CAD. Tú tienes, no sé si te puedes al final dar tu correo para que te puedan mandar, Sí, puedan mandar un correo y solicitándote esa información. Perdón, ¿me estás pidiendo a mí? No, a Héctor, para que lo... ya, no, sí, bueno, sí, le puedes mandar un correo a Héctor y ahí te puede entregar mayor información, detalle de lo que le está solicitando. No sé si alguien más... Correo hmora@ango.cl. Cualquier duda, consulta que tengan, estamos ahí disponibles para poder analizarlo. Sí, buenos días, habla Miguel Ángel Calderón. Héctor, este programa de selección, ¿ustedes lo entregan? ¿Lo prestan? Mándeme un correo y yo le mando el enlace para que lo pueda descargar. Perfecto. ¿Ya? Ya. Perfecto. No sé si alguien tiene otra consulta, les voy a dejar el link de la página de Ango Concept, donde se cargan estos videos, donde tienen, lo más probable es que este video, la grabación de este video esté disponible a partir del martes por la mañana, y pueden revisar, lo pueden revisar, va a quedar disponible, al igual que están otros seminarios que se han hecho también con anterioridad, y posteriormente vamos a publicar en la misma página seminarios que se van a efectuar durante el mes de julio, que lo estamos coordinando. Pero por ahora, este seminario va a quedar también en esta misma página disponible, yo creo que lo más probable a partir del martes. Bueno, el lunes feriado, y luego el martes ya, con certeza el martes por la tarde, ya, porque el lunes feriado. Así que ahí pueden revisar, y cualquier consulta, Héctor dejó su correo, cualquier consulta adicional que tengan a posterioridad, la pueden canalizar a través de Héctor, y Héctor le va a dar la respuesta en detalle. No sé si Héctor quiere, le agradecemos también la participación y el interés de participar. Muchas gracias a todos, y cualquier duda, consulta, está en mi correo hmora@ango.cl, y ahí podemos seguir conversando o podemos ver algunas inquietudes que ustedes pueden tener. Y le damos muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Se agradece la Gracias. información. Chao, chao. Chao, chao.